que la casa nos espere un ángel o nos espere el diablo. Pues, a ver, sí, a veces, efectivamente, a veces los sentimientos de amor pueden ser muy intensos y pueden ser que nos hagan sentirnos cegados ante ciertas características, pero ahí está precisamente la parte de la educación y de la prevención, ¿no? En el que no importa qué tanto ame, pues hay cosas que simplemente no puedo permitir. ¿Sí? Hay cosas que son señales de alarma y que yo tengo que conocer, que tengo que poder pedir ayuda ante eso y que tengo pues que actuar en base a eso. Y pues esta parte de la responsabilidad de las emociones, de las conductas, de los sentimientos es totalmente bidireccional, ¿no? O sea, las mujeres son responsables de sus sentimientos y de los sentimientos de sus parejas, ¿no? Yo diría que más bien es algo equitativo, como 50%. 50-50, o sea, lo que quiero decir es que los hombres pues no son responsables de lo que sientan las mujeres y de la manera en la que se comportan, ¿ok? Igualmente, las mujeres no son responsables de lo que los hombres puedan llegar a ser. Es precisamente a eso a lo que se basa, es que no hay, o sea, no me comporté así porque me provocaste o porque tú te lo buscaste, ¿no? Son mis sentimientos, son mis conductas, es lo que yo decido hacer en ese momento. Y tú también puedes decidir si lo aceptas o no. Oye, fíjate que ahorita estabas hablando precisamente de esta cuestión de la crianza, ¿no? Me acordé mucho de dos términos que están muy relacionados, pero son como en contextos diferentes, ¿no? Esto que hablabas me recuerda mucho, por ejemplo, al concepto este de microtrauma, ¿no? Esta relación, como dices, pues sí, asimétrica, ¿no? Que es generalmente pues el cuidador primario, los padres, sobre la persona, ¿no? Y que de alguna manera va en detrimento como de la cuestión de la autoestima y pues, de situaciones que además pues de alguna manera hace que la persona se vuelva más emocionalmente dependiente, ¿no? Y este tipo de cosas que además en el futuro también las vuelven más propensas a presentar o a tolerar estas situaciones de violencia, ¿no? Y precisamente por ejemplo este término pues que se ha empezado a utilizar recientemente, ¿no? Como la cuestión de que también es una especie de microtrauma durante las relaciones, el gaslighting, ¿no? Esta situación de manipulación, como pues sí, de ejercer, ya sea consciente o inconscientemente, en la pareja, la idea de que pues no eres una persona sensible, estás exagerando las cosas, yo no te estoy violentando, ¿no? Bueno, a veces precisamente esta relación asimétrica en la crianza también puede de alguna forma pues hacer que sea más difícil para una persona reconocerlo, y aquí es donde creo que entra mucho en todo lo que comentabas justo ahorita, ¿no? La cuestión de la prevención, la cuestión de volver consciente de este tipo de actitudes de parte ya de entrada de los padres, ¿no? Del cuidador primario, y que además puede funcionar como una forma de pues de prevención, ¿no? Para en el futuro evitar la cuestión de la violencia o incluso reconocerla, ¿no? A veces muchas veces el problema es reconocer la violencia, ¿no? Uno puede pensar a veces ¿cómo es posible que no te das cuenta, ¿no? Pues muchas veces inconscientemente la persona lo va apoyando, no se da cuenta de cómo está sucediendo. Sí, efectivamente, qué bueno que lo mencionas. Sí, precisamente esta parte que olvidé el nombre, pero ya me acordé ahorita, se llama alta emotividad expresada, que es la manera en la que lo miden, o el concepto que se conoce psiquiátricamente y fenomenológicamente. Es un concepto muy equiparable al concepto de microtrauma que conocemos en psicoanálisis. Entonces son muy similares, y nada más que pues, la alta emotividad expresada está, pues, ya saben, así como estandarizada y se mide con escalas y ese tipo de cuestiones.
desde hace mucho tiempo, que no importa tanto que, eso es lo que maneja este concepto de microtrauma, que es que no importa tanto que una chica haya vivido un abuso sexual en cuanto a la repercusión que puede tener sobre su mente y sobre su forma de sentirse o de percibirse, sino de el apoyo que pueda recibir de su familia, ¿sí? La manera en la que se le valide, se le reconozca, se le crea, ¿sí? Y las acciones que se tomen para protegerlo, ¿no? Entonces, o sea, está más en las actitudes cotidianas de la familia que en el estresor agudo que pueda existir en algún momento. A eso hace referencia a este concepto de microtrauma. Entonces sí, y sí lo del gaslighting, sí lo mencionamos al principio, y efectivamente pues sí es parte de la manipulación y el engaño y el poner ahí a todos en contra, ¿no? De una pareja. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es ¿cómo trabajar el problema de raíz? Porque bueno, la mayoría de las relaciones con violencia son la mayoría de los casos tienen la iniciación en la carencia afectiva o en la dependencia emocional. Entonces, mi pregunta es, estoy de acuerdo con la prevención que usted decía acerca de los noviazgos con la violencia, pero ¿cómo trabajar la dependencia emocional si muchas de las veces las personas que están en ese noviazgo con violencia no saben cómo que están en una dependencia emocional? ¿Sí? Yo estoy muy de acuerdo contigo en que muchas veces la dependencia es el resultado de una vida de carencia afectiva o de dificultades en el apego, ¿no? Pero digamos que esas cosas que son tan primarias y que se presentan en una edad tan temprana, a veces no son completamente prevenibles. Sí hay algunas intervenciones que están enfocadas a formación de apego, promover la comunicación y mejorar la reactividad negativa de los padres hacia los hijos. Pero en este caso, yo creo que a través de brindarle a una persona el conocimiento y darle poder para su toma de decisiones cotidianas, va ayudándole a formar pues un sentido de sí mismo distinto, ¿no? O sea, un adolescente a quien tú le dices, oye, bueno, a lo mejor sí puedes tener muchas carencias efectivas, pero ¿qué tal que no permites que te revisen el celular? ¿No? O sea, ese tipo de ejercicios, poco a poco, le va ayudando a dar un sentido distinto de él mismo al adolescente, y pues no se puede prevenir como desde el inicio, en este caso, ¿no? Como tú lo planteas, pero sí que se puede trabajar en una etapa más intermedia. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Le agradecemos al doctor Daniel Sergio. Bueno, para continuar, otra vez quiero dar un aviso primero en relación a las constancias. Estas se van a enviar por correo, porque me parece que han estado solicitándolas, estas se van a enviar posteriormente. También recordarles que hay algunas constancias del año pasado, de las jornadas del año pasado, y esas sí están disponibles ahí en nuestra mesa de registros. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida al doctor Marco Antonio Rosas Gámez. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en psiquiatría por la UNAM, con entrenamiento clínico en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, y es especialista en psiquiatría infantil y del adolescente por la UNAM, con entrenamiento clínico en el Instituto Nacional de Pediatría. Él es actualmente médico adscrito en la clínica psiquiátrica y viene a darnos el tema de psicoterapia en niños y adolescentes en el contexto institucional, retos y limitaciones. Damos la bienvenida al doctor Marco.
muchas gracias a mis compañeros porque me dieron chance de hablar de este tema que obviamente nos compete a todos, a los que necesitamos de estos servicios y a los que hacemos estos servicios. Creo que de alguna manera vamos a compartir algunas cosas, es reflexión personal, no alude a algún contexto en particular, porque varios contextos comparten esto. Entonces, les agradezco la oportunidad. Quería poner el currículo porque de alguna manera tengo 20, no sé si ya lo vi. 20 años de formación y todo lo he hecho en instituciones, de alguna manera, la parte de formación y la parte profesional la hemos realizado en instituciones. No todas tienen el mismo perfil, debemos decirlo, y ahorita les voy a señalar específicamente a qué me refiero. En esencia, no tenemos el mismo perfil, pero hemos podido hacer algunas cosas gracias a las direcciones. Luego esto depende mucho del esfuerzo personal, de la dirección, de la sensibilidad de las personas que toman las decisiones sobre las instituciones. Y aquí resalta esta parte que siempre tendría que aprovechar de haber generado un servicio de salud mental infantil y del adolescente en la clínica psiquiátrica durante la gestión de la doctora Pilar Martínez, que está aquí presente y a quien siempre le tenemos que agradecer esa parte de haber sido promotora de eso y obviamente de haberme contratado. Dice Heidegger que uno es hijo de su contexto y de los contextos obviamente hemos tenido influencias muy valiosas. Una parte es la de mi maestro José Luis López Rodríguez, que está aquí presente, que es pionero junto con la doctora Pilar Martínez de la psiquiatría infantil aquí en San Luis, maestro, aparte de amigo, es terapeuta de pareja y terapeuta de familia, y nos dio clase y nos sensibilizó hacia estos aspectos de comprender los contextos que se dan alrededor de la patología. Es psiquiatra, sin embargo su visión es mucho más amplia que solamente la de psiquiatría, lo amplía muchísimo y eso nos ayuda a ser sensibles. Y luego tendríamos que decir que en la formación como psiquiatra general tuvimos la fortuna de estar en un servicio que tenía características particulares. Teníamos a una psicoanalista de grupo, teníamos a un investigador, teníamos a alguien que estaba en formación de psicoterapia, teníamos a un psiquiatra que tenía formación en el seminario, un grupo bastante ecléctico, pero bastante equilibrado, con trabajo como equipo y enriqueciendo obviamente la formación de los que por ahí tuvimos la fortuna de rotar. También en las rotaciones hicimos por ahí un tiempito muy breve en el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, los que dirigían ahí eran psiquiatras psicoanalistas, ¿sí? Había psicólogas psicoanalistas que de alguna manera nos ampliaban el panorama para la atención de la patología psicosomática, aspecto que a lo mejor no desde el solo punto de vista psiquiátrico podíamos abordar. Tuvimos la fortuna de estar en el Hospital Infantil de México, en Federico Gómez, y tuvimos la fortuna de coincidir ahí con dos psicólogas que estuvieron en formación en el Centro de Atención para Niños y sus Familias, Anna Freud, en Inglaterra. Tuvimos la fortuna insisto, de coincidir por ahí con otra persona que estuvo en Francia al lado de Serge de Bovici. Y entonces, bueno, pues eso enriquece muchísimo la formación. Y tuvimos también la fortuna de estar formados, igual que mis maestros,
en pseudopsiquiatría por psicoanalistas. Entonces, de alguna manera la visión psiquiátrica que tenemos tiene mucho de formación psicoterapéutica. Si es que no lo tenemos formalmente, sí tenemos la afiliación de corazón hacia esas perspectivas. Y aquí en el Hospital Infantil de México, en el tiempo en el que estuvimos por ahí, el doctor Valderrama, que fue ponente hace algunos días, lo dirigía, y entonces tuvimos ahí la posibilidad equilibrada de contar con estas personas y aparte con la visión de los psiquiatras. Insisto, trabajos de equipo bien equilibrados que de alguna manera nos dan la identidad profesional que ahora pretendemos mover como promotora de estos aspectos institucionales. En particular estaríamos hablando de la psicoterapia de niños y adolescentes, ¿no? De adultos, obviamente, creo que comparten algunas limitaciones, no todas, pero, insisto, quizás no es mi campo y me enfocaría más en los aspectos infantiles y del adolescente. Entonces, la definición, los que están de alguna manera en el mundo de la psique, es el método terapéutico que tenemos para ayudar a todas estas situaciones que ya se han hablado antes, de adicciones, de violencia, de situaciones de dificultades para la identidad de género, para estos aspectos de depresión, para los aspectos de los padres con niños con limitaciones intelectuales, los mismos niños con problemas intelectuales, etcétera, etcétera. Hemos coincidido con los ponentes en el sentido de las necesidades de atención para ellos desde esta perspectiva. Si se fijan, todo lo que plantearon no solamente fue el aspecto farmacológico, el aspecto psiquiátrico de identificación de síntomas. Nos mencionaron, inclusive los ponentes que pasaron antes de mí este día, las necesidades de hacer intervenciones muy profundas, muy integrales, con equipos muy amplios en cuanto a las disciplinas que deben conformarlos para poder apuntalar algo de estas personas que obviamente están sufriendo, ¿no? Entonces, se requiere. A esa parte me enfocaré. El problema, pues, podríamos plantearlo con estos tipos, ¿no? La institución, el terapeuta, la psicoterapia. Esto es simplificar las cosas. Realmente podemos ampliarlo todavía más, ¿sí? Al aspecto familiar, al aspecto del mismo paciente, las implicaciones legales, las implicaciones de normatividad, las implicaciones en función de recursos que tenemos. Y bueno, tenemos un grave problema. Estamos atrapados en políticas neoliberales que nos limitan mucho en cuanto a los funcionarios. Tenemos empresas transnacionales que son mucho más ricas y estables económicamente que muchos países, quizás incluyendo los intereses de estas empresas son muchos más altos y son capaces de dirigir los destinos, insisto, de ciertos países, de ciertas políticas, de muchas políticas. Y la parte positiva es que de alguna manera ellos tienen economías, manejos operativos muy exitosos que implican obviamente muchos más recursos para ellos, y eso, qué bueno. Sin embargo, cuando se aplica a instituciones públicas no tiene el mismo resultado. Tristemente no podemos trasladar el éxito que tenga una compañía, una empresa transnacional, no lo podemos trasladar a nuestras instituciones, lo cual es bastante triste, porque más bien nos acomodamos en la parte negativa del neoliberalismo. ¿Cuáles son las implicaciones del neoliberalismo? Que insisto, son las políticas de los gobiernos que de alguna manera se van deslindando de lo que es carga económica para tratar
más o menos estabilizadas. Las intenciones que tiene son fortalecer las finanzas públicas, buscan canalizar sus propios recursos, ¿sí? Los recursos del sector público hacia partes que son estratégicas o que son prioritarias. ¿Qué es lo estratégico? ¿Qué es lo prioritario? Depende de que esté gobernando en el momento, ¿no? Se busca evitar los gastos y subsidios que no son justificados, sobre todo los de impacto social. De alguna manera es positivo hacerlo, sin embargo es caro. Se promueve la productividad de la economía, pero se transfiere esa responsabilidad al sector privado. Se trata de mejorar la eficiencia, pero se disminuye la estructura y el gasto mismo. Y entonces, desde 1980, el periodo de Don Miguel de la Madrid, ya se hacían este tipo de situaciones. Lo hemos sufrido gradualmente, de una manera que muchos de nosotros ni siquiera sentimos, pero luego, cuando nos hacen conciencia, nos damos cuenta de estos aspectos, que ya nuestra compañía de luz ya no es nuestra, que nuestro tren ya no es nuestro, que nuestros ferrocarriles ya no son nuestros, etcétera, etcétera, y cada vez se irán desincorporando, cada vez más paraestatales, que de alguna manera no son productivas, al menos para la perspectiva, insisto, del gobierno neoliberal o de las directivas neoliberales. Conlleva también el hecho de que hay modificación en cuanto a los derechos de los trabajadores y los que somos asalariados, creo que somos la mayoría, pues vivimos eso. Se implica para las políticas neoliberales la flexibilidad en cuanto a los manejos de los salarios, y entonces, bueno, el patrón puede hacerlo de alguna manera más atractivo para él, más productivo para él mismo, y se reducen entonces los salarios. Desafortunadamente no es la consulta popular, es más bien la consulta empresarial la que decide hacia dónde tienen que llevarse los salarios. Se reduce el empleo público. De repente, hace algunos años buscábamos plazas, ahora ya no hay plazas, hay contratos mínimos, hay plazas, poquitas, ¿verdad?, de los afortunados, pero la mayoría tienen empleos. Ya nos decía la doctora Silvia, y sí se abrieron muchos empleos, pero son mal pagados y son por poco tiempo. Entonces, de alguna manera es una fantasía. Se genera por las mismas políticas, obviamente, una falla en la protección de los mismos empleados, y las leyes de alguna manera ya no serán tan útiles para la defensa de los trabajadores, que es lo que estamos. Entonces dejamos al trabajador, nos quedamos de alguna manera vulnerables, ¿sí? Y las empresas pueden libremente despedirnos, aunque seamos esenciales, aunque seamos vitales para las instituciones, para las empresas. Muchas veces no seamos muy capaces, ya no depende tanto de la capacidad, puede ser que se dependa de nosotros. Obviamente, para que esto funcione para el patrón, tiene que haber una vigilancia, lo cual lleva a desgaste y a estrés emocional importante, ¿no? Dentro de las políticas neoliberales, no solamente de nuestro país, esto se generó ya en Europa, ya desde los 80 más o menos, nos pega mucho más a los países en desarrollo. Latinoamérica vive exactamente igual. Le preguntan los compañeros de allá en jornadas de 6, 8 horas para los pacientes de 25, 30 de psiquiatría, de especialidad de psiquiatría. Primeras veces o subsecuentes, que alcanza a ser uno con ese tiempo, con esa cantidad de pacientes, pues muy poquito, igual que en el seguro.
lo que se pretende para los sistemas neoliberales es disminuir los gastos a nivel de instituciones de salud pública, no solamente afecta psiquiatría, afecta a otras instituciones, pero creo que tal vez es más castiga de alguna manera. Se privatizan los servicios, ya, de alguna manera se desvían los recursos para instituciones que trabajan para el sistema de salud. Nos damos cuenta que también son poco pagados y que los mismos trabajadores de esas instituciones, bueno, pues terminan con mucho desgaste, pensando por ejemplo en intendencia, terminan desgastados haciendo un mal trabajo, si no tienen incrementos, si no están de alguna manera con todos los elementos para hacer cosas de calidad, bueno, pues se verá deteriorado. Pero una de las primeras cosas que generaron los teóricos y los operativos de estos aspectos del neoliberalismo ahorraron mucho en ese sentido, insisto, y está bien, solamente que tendrían que destinarse para optimizar los recursos privados de otra manera. Ahora, ¿dónde estamos parados? Todo lo que hemos visto nos habla de que hay mucha patología, mucha que no hemos diagnosticado, mucha que no hemos atendido. Existe mucha, 20%, ya nos decía Marilena Navarro, de los chicos antes de los 14 años ya exhiben algún tipo de patología que no entendemos, no hay. Hace unos 25 años, alguno de mis maestros se quejaba que en México solamente hay un hospital psiquiátrico infantil. Eso hace 20 años. Sigue habiendo solamente un hospital psiquiátrico infantil. ¿Sí? De alguna manera, habilitamos, tratamos de adaptarnos a esto y hacemos los servicios en instituciones que se dedican para adultos. Sin embargo, sí, es triste ver porque creo que muchos pacientes requerirán en algún momento de irse al Distrito Federal a atenderse en el Hospital Psiquiátrico Infantil, porque no hay tantos recursos. Entonces, vemos que hay mucha necesidad. Todo esto de lo que hemos hablado y el interés en particular por la tarea que nos dejaron en cuanto a diseñar el programa era exhibir las necesidades que se tienen de atención en salud mental. Y obviamente no nos queda mal, porque finalmente la evidencia sí es todo lo que nos han explicado, es que en patología mental, en relaciones, en adicciones, hay mucho que atender. Y pocos recursos. Bien, viviendo en estos contextos neoliberales, obviamente cada vez nos hacemos más pobres, no hay tanta posibilidad de salir adelante bajo estas circunstancias, ¿no? Se incrementan, ahorita vamos a ver en específico, se incrementan impuestos, se bajan salarios, hay cada vez más pobreza, nos enfocamos más hacia la raya de las pobrezas extremas, se liberan los precios, porque eso es parte de buscar las ganancias en cuanto a productividad de parte de los empresarios y de los que poseen el recurso, y entonces pues nos vamos empobreciendo. Y la dependencia hacia otros países es cada vez mayor, como la nuestra, ¿no? Nos cobran más, nos quejamos cada vez más de lo que nos cobran, acaba de subir la gasolina, tenemos menos salarios, nos retiran menos, ¿sí? Y bajo la presión de los países que tienen un poquito más de decisión, o mucha decisión sobre las economías, pues bueno, se abren las fronteras para las mercancías, lo cual de alguna manera limita aún más estos aspectos de poder salir adelante desde nuestras propias economías, de lo que es original. Bueno, en ese contexto hemos estado ya hace algún tiempo, los que hemos vivido esta parte, sufriendo esta transición,
donde hemos tratado de mantener el equilibrio llamado efectividad entre estos dos aspectos, seguramente ustedes ya los han escuchado, que es lo de la eficacia, el lograr las metas establecidas para la empresa de una manera eficiente, pues, sacar adelante las cosas en cuanto a la eficacia, ¿no? Hemos tratado, en función de las limitaciones cada vez más serias en cuanto a recursos, de eficientizar nuestro trabajo, que es hacer lo mismo, hacer más con el mismo recurso. Llegamos a un punto donde lo que nos está pasando es que la eficacia ya está pasando al segundo lugar, y entonces estamos haciendo muchas cosas, el mismo recurso, y estamos más bien generando o cubriendo los números, de alguna manera incide sobre la eficacia. Entonces, bueno, pues finalmente hay un desequilibrio entre la eficacia, porque finalmente para estos aspectos, insisto, de lo que nos han hablado nuestros ponentes, se requiere de mucho trabajo, muchísimo trabajo, que no es fácil verlo en función de que tienes que ver violencia de relación de noviazgo en 3 o 6 sesiones, no se puede, o valorar situaciones de adicción o tratamiento de adicciones en 3 o 6 sesiones, no se puede. Desafortunadamente, mucha de la patología que vemos nosotros tiene características de las enfermedades crónico-degenerativas, esquizofrenia, trastorno bipolar, TDAH inclusive, tendrá ese comportamiento, y a la larga es gasto para el sector público, y creo que de repente no estarán tan comprometidos con esos aspectos en cuanto a la asignación de medicamentos y de recursos para cada vez atender a la población. Finalmente va creciendo y las necesidades están así. Bueno, tendríamos que pasar a la institución. Tristemente, es bien sabido para los que nos dedicamos a esto que no hay prioridad en cuanto a salud mental para nuestros legisladores. Se ha logrado mucho, ha avanzado bastante, sin embargo, no es prioridad. Dado la limitación de recursos, creo que se destinan hacia otras partes y limitan el crecimiento, insisto, cada vez necesario para esta parte. Y es apenas el 2% del gasto, y cada vez tenemos más patologías, más necesidad. Aprendemos muchísimo de lo que debemos hacer. Los ponentes de veras se han esforzado en mostrarnos lo que idealmente tendría que hacerse. Sin embargo, es evidente que en la parte práctica nos vemos limitados con estos aspectos. Y bueno, la institución aquí en cuanto a los servicios es lo que nos mete en aprietos, es la disminución de los financiamientos, ¿no? Hay limitación para comprender nosotros en la parte operativa, la parte que se enfrenta al paciente, para entender cómo es que se están moviendo las economías, aspecto que nos ayudaría mucho, porque podríamos plantear formas, que esa es la propuesta de mi presentación, de optimizar los recursos para hacer mejor los trabajos, pero en función de que se nos establezca bien qué es lo que tenemos como recurso y hasta dónde podríamos entonces nosotros proyectar nuestros alcances. Nos piden metas y hacemos metas, y cada vez tratamos de aumentar las metas, pero con el mismo personal, a veces con menos personal, a veces con personal desgastado. Entonces, obviamente, quizás podamos cubrir los números, pero no en la calidad ni en la resolución de los conflictos. Bien, así estamos. Ahora, los aspectos de psicoterapia son más
difíciles de contemplar dentro de las estrategias que planteamos para, en cuanto a planes, proyectos anuales o proyectos que van a más largo plazo. No es tan fácil medir, es más fácil medir la parte médica, la parte de la consulta médica en cuanto a los alcances, en cuanto a los resultados, en cuanto a la asignación de medicamentos. De alguna manera son variables que son más fáciles de ubicar, de contar y de manejarlas como metas cubiertas. En cuanto a la terapia, no tanto, aunque hay lugares, insisto, que tienen más esa posibilidad de hacer intervenciones terapéuticas. Depende mucho de quien esté a cargo. Lo que les mencionaba al principio, de los lugares donde he estado y tuve la fortuna de tener ese tipo de influencia, uno puede decir, bueno, pues entonces se mantienen igual. No, la verdad es que depende de quien esté ahí, y en 6 meses, 3 años, dependiendo de quien esté coordinando, pueden cambiar los intereses, lo cual de alguna manera nos mete en muchos aprietos, porque si era un aspecto donde enfocábamos la intervención psicoterapéutica, que por cierto es mucho de lo que podemos hacer con los niños, pues puede ser que para el siguiente periodo de gobierno se modifiquen las políticas o la dirección y entonces hagamos cosas diferentes, como intervenciones básicamente sintomáticas en lo médico. Entonces nos limita muchísimo. Insisto, la parte positiva es que quizás depende mucho de la sensibilidad de quien esté tomando las decisiones, y tendríamos que de alguna manera evocar esa sensibilidad. Ahora, los europeos tampoco están tan mal. Mucho de esto que estamos tratando de reflexionar coincide con algunos españoles que están viviendo las mismas circunstancias en cuanto a limitaciones para la atención de la población en aspecto de psicoterapia. Ahora, en el aterrizaje, bueno, pues finalmente tenemos manejos administrativos empresariales más que clínico-asistencia. Para la terapia obviamente necesitamos más bien aspectos clínicos asistenciales dedicados. Insisto, es bien difícil pensar atender a alguien con abuso sexual con una meta establecida de 5 sesiones o 6 sesiones. No se puede. O intentos de suicidio o trastornos de la alimentación, complicadísimo desde esa parte. Se requiere la sensibilidad para la atención específica de lo clínico asistencial. Luego lo que estamos haciendo como formas de regular los gastos, de minimizarlos, es el manejo empresarial de los hospitales, aspecto que de alguna manera rinde mucho fruto. Sí, yo creo que en otras áreas de la salud, pero en la parte clínica necesaria para la atención de psicoterapia, pues se requiere de contextos muy personalizados para plantear situaciones como abuso sexual. Ya nos decía alguien por ahí, bueno, en los protocolos estandarizados para abuso sexual muchas veces retraumatizamos a la persona, a la víctima, ¿sí? Y al victimario no tenemos protocolos de atención tan claros, y para eso necesitamos contextos de alguna manera muy diferentes a un consultorio de medicina general. No es tan fácil, ¿no? Muchas veces nos hacen la visita por el PRIS y nos piden que tengamos camillas de exploración, y les explicamos que esta área de alguna manera no hace esa parte de cama de exploración, porque imagínate, alguien que tiene abuso sexual que viene vulnerable para eso, o alguien con esquizofrenia que tiene ideas delirantes de abuso sexual, imagínate cómo lo vamos a poner. Sin embargo, es muy poca la sensibilidad también, inclusive dentro de los médicos, hacia esta parte de salud mental. Hemos avanzado, pero no. Nos enfocamos más en los números que en la calidad de la atención que estamos dando, lo cual lleva a la clasificación del paciente, la despersonalización. Ya el paciente no será como tal el paciente, será alguien que es un triste. Y de alguna manera, pues,
si estamos desde este aspecto médico sintomático, pues negamos o minimizamos la importancia de la psicoterapia, lo cual nos reduce las intervenciones y los recursos y las posibilidades de ayudar a las personas que vienen a solicitar a nosotros, ¿no? Se despersonaliza el recurso humano, ¿sí? Finalmente, insisto, ya de repente ya no seremos Marco Rosa, sino el número 51, ¿verdad? Y ya no hay tanto la posibilidad. Luego hacemos intervenciones, insisto, que están fuera quizás del lugar para la psicoterapia, como el bueno, te va a atender cualquier médico. Tú que ya conociste a alguien, te lo vamos a cambiar, pero es igual el psiquiatra. Pues no, pero yo me sentía muy bien con la doctora Rosario, yo estaba muy a gusto con la doctora Rosario. No, te va a atender el doctor Rosas, que es igual de bueno. Nos despersonalizamos, ¿sí? Y obviamente tenemos ausencia de espacios para psicoterapia, insisto, cosas muy delicadas como esto que acabamos de ver hoy, nada más hoy, lo demás obviamente también, pero nada más hoy se requieren de espacios específicos, ¿sí? Que no invadan la privacidad, que uno tenga la posibilidad de ofrecerle al paciente intimidad para poder hablar de sus conflictos, ¿no? Ya decíamos, bueno, es que no hablan del abuso, no hablan de la violencia que viven, no hablan de las situaciones que tienen en casa. Bueno, necesitamos un contexto que vaya en función de eso, ¿no? Luego, insisto en esto de las direcciones. Cuando la dirección de alguna manera está enfocada en estos aspectos de infancia y juventud, las decisiones que se toman van en función obviamente de esa especialidad que implica el conocimiento del desarrollo y del desarrollo en general y las oportunidades que se tienen para intervenir desde ahí. Desafortunadamente no siempre es así, muchas veces son otro tipo de especialistas los que toman decisiones, a veces muy atinadas, porque todo, insisto, depende de la sensibilidad, otras veces no tantas. Entonces, nos reducen, por ejemplo, implica que se nos reduzcan los tiempos de sesiones. En algunos contextos podemos contar con cierta fortuna de ver pacientes una hora, tener 45 minutos para psicoterapia. En otros son de 15 minutos, en otros de media hora, donde se tiene que hacer una serie de situaciones más bien administrativas, ¿verdad? Y se queda muy poco tiempo para las intervenciones psicoterapéuticas. El modelo puede ser muy bueno, quizás para cierta atención de síntomas que puedan ser atenuados con medicamentos. Pero para ver desarrollo, para ver abuso, para ver situaciones de violencia es muy complicado, ¿no? Luego lo que hacemos pues, es delimitar objetivos. A veces el objetivo es sintomático y no podemos hacer más. A veces indicamos terapia, pero si no hay el espacio para psicoterapia, es complicado. Tiene abuso sexual, bueno, tiene que venir dentro de 15 días o dentro de un mes, lo cual ya nos limita muchísimo las posibilidades de intervención. Tenemos que intervenir muy temprano, en una semana tenemos que actuar cuando hay abuso sexual. Ya no podemos. Entonces lo que hacemos es el manejo sintomático, insisto, puede ser bueno para algunas cosas, no para otras. ¿Por qué necesitamos darle más espacio a estos puntos de psicoterapia, a este recurso de la psicoterapia? Bueno, primero, cada vez vamos a tener más limitaciones económicas. Cada vez más los padres se van a ausentar de sus casas, van a tener que ir a trabajar. Cada vez más los niños se van a quedar a cargo de guarderías, de maternal, de kinder, de escuelas que cada vez van ampliando más los horarios. Cada vez los niños van a pasar más tiempo en las escuelas. Todavía tenemos escuelas de tiempo completo, todavía hay internados que pueden tener a los niños ahí toda la semana y solamente atenderlos los fines de semana. Triste, ¿no? Obviamente hay cada vez menos oportunidades de trabajo.
y el crecimiento de esta parte del área de la salud no está creciendo a la par de los problemas, que sería importante. No lo vamos a alcanzar, parece que en ese sentido estamos limitados, pero insisto, tenemos que optimizar al menos algo. En algún tiempo, los pacientes que tenían ISSSTE, seguro, optaban por ese tipo de recursos, porque era de buena calidad, porque les asignaban medicamentos de buena calidad, porque les asignaban tiempo. Conforme ha pasado el mismo tiempo, se ha visto la necesidad de recurrir a instancias como Seguro Popular, o algunos se dan de baja, insisto, del otro lado, porque pareciera que se ofrece más calidad en esta parte de instituciones públicas, ¿no? Entonces, es triste porque se va a ir saturando, sobre todo ciertas instituciones, que luego eso nos está pasando. Es a lo que me refiero en este punto número 1. Inclusive en ese deslizamiento de los niveles adquisitivos, bueno, pues ya personas que en algún momento tenían una estabilidad económica han recurrido a instancias públicas para la atención. Los que antes podían pagar un servicio privado, bueno, pues ahora requieren de la atención en instancias e instituciones públicas, lo cual también nos va saturando en cuanto a la ley. Digo que obviamente comparando 1.000 o 1.200 de consulta a nivel privado, pues se optará mejor por pagar 200 a nivel público. Y si las cosas están bien, pues bueno, podría ser también un recurso que no me parece descabellado, que puedan pagar, que sea algo modesto, parte de la atención para poder subsanar las necesidades. Sin embargo, creo que no es así. Bueno, si tenemos mayor pobreza, tenemos menos acceso a educación de calidad. ¿Sí? La educación pública es también una parte que se está desincorporando, está pasando a niveles que son de tipo manejos de privatización, por así decirlo. Desincorporación se oye más suavecito, es más tierno, pero explica lo mismo. Pero cada vez habrá menos posibilidad, y con la carga que tienen ya los maestros para solucionar cosas, porque tienen que identificar TDAH, tienen que identificar depresión, tienen que identificar trastornos por Asperger, intentos suicidas, todo eso aparte de la clase. Entonces, de repente ya tenemos el 80% de los maestros actualmente con burnout, ¿sí? Que se va a incrementar en función de estas cosas. Obviamente repercute en la calidad de la atención que están dando de la educación. Tenemos muchos chicos con trastornos del aprendizaje que van reprobando, que no pueden leer, que no saben escribir, y ya sea sexto año, pues ya ellos mismos se limitan y ya abandonan. La deserción por las limitaciones en la calidad de la atención son altas, y bueno, la pobreza de educación, menos fuentes de trabajo, menos pagados, de repente nos llevarán a situaciones que ahorita agregamos y nos explicarán a lo mejor cierto contexto social de algunas patologías, ¿no? De repente sí, porque nos sirven también las jubilaciones ya a niveles de edad más altos implicarán también mucho desgaste para los mismos trabajadores, que son los que tienen ya enfermedades crónico-degenerativas, y entonces será más desgaste para los mismos trabajadores, y alguien más va a tener que sacar la chamba, de los que tengamos que incapacitarnos porque se nos descompense la presión, el azúcar, etcétera, etcétera. ¿No? Si nos tienen trabajando 60 años, bueno, lo más seguro es que ahí colapsemos en algún momento, ¿no? Pero será carga para los más jóvenes. Finalmente también tendrán que sacar su propia chamba y mi chamba. Entonces,
tenemos menos accesos a servicios de salud, pensando en este aspecto, crece más la brecha económica entre los que más tienen y los que menos tienen, nos vamos más hacia la pobreza extrema, tenemos bastante, hay mayor inconformidad y malestar social, tenemos más motivos para violencia social. Obviamente un niño que no puede ir a la escuela, que no tiene trabajo y que le ofrecen vender cristal, que le dan 500 pesos diarios, que le dan 1500, o que le dan una moto, o que le dan una camioneta, o que le dan un arma, bueno, pues a lo mejor puede vivir 15, 17 años muy bien. Nos lleva a mayor problema. Cada vez que hay un homicidio, el impacto es hacia 200 personas que están a su alrededor, que requieren de atención en terapia, ¿no? Entonces, habrá incremento en delincuencia, ya lo estamos viendo, habrá más necesidad de amortiguar la realidad social a través de sustancias, habrá más oportunidades para tratos voluntarios o forzados de personas con fines sexuales o laborales. Ya cada vez hay más personas que de alguna manera pueden facilitar su cuerpo para la obtención de dinero, tristemente. O la parte esta de la esclavitud laboral temprana, tenemos niñas de la Huasteca o de Tlaxcala que son trasladadas para trabajar en domicilios a los 10 años, a los 11 años, y algunas mucho más temprano, a los 9 años están ya trabajando en rayos. Bien, queda poquito tiempo. Ok, hay mayor incertidumbre social, mayor decepción hacia los gobiernos y mayor psicopatología, ¿sí? Obviamente sabemos que la psicopatología se va al perro más blanco, se le cargan más las pulgas y a los pobres son los que van a sufrir más ese tipo de consecuencias en cuanto a patologías mental, emocional o psicológica que requieren de nuestra atención y que obviamente es nuestra obligación, ¿sí? Habrá más secuestros, habrá, insisto, todos estos aspectos. Esos son los que son vulnerables a la psicopatología, ¿sí? Tendremos más trastornos del apego, que ya vimos que en todas las pláticas se mencionó que una parte que puede de alguna manera amortiguar la presencia de patologías de las que ustedes gusten y manden, trastornos afectivos, trastornos de la relación, trastornos por adicciones, es el apego. Entonces, bueno, pues cada vez con quién nos vamos a pegar si los padres no están, ¿verdad? Cada vez habrá más psicopatología temprana, manifestada en TDAH, trastornos del aprendizaje, los trastornos afectivos, consumos de sustancias, habrá más embarazos tempranos, inestabilidad marital o de pareja, mayor psicopatología para los bebés que no son deseados. Ya habíamos visto esto de los embarazos en la población mexicana, que somos el número 1, pero bueno, no nos dice que se van a ser responsables y que esos niños van a tener un buen destino. Lo más seguro es que no. Habrá mayor abandono y mayor psicopatología. No voy a terminar, pero vamos a adelantarle hasta donde el tiempo nos permite. Bien, de los terapeutas, bueno, insisto, no es de algún lugar, es en general, estamos sujetos a un manejo administrativo, empresarial, enfocado en productividad, en dar números. La búsqueda de resultados, de alguna manera, es nuestro objetivo central, no tanto en la resolución de las situaciones que, insisto, si viéramos a todas las embarazadas, toda niña embarazada requiere de atención durante todo el embarazo. Y después de eso, las posibilidades de que desarrollen depresión postparto son altísimas. Necesitamos estar ahí. Entonces lo que hacemos, bueno, nos queda ahí la cosificación del mismo paciente, el mismo terapeuta llega a la negación de su ocupación como psicoterapeuta. Uno minimiza ya entonces sus esfuerzos y nos despersonalizamos también como recurso humano. Vamos restringiendo nuestros propios espacios para terapia y entonces hacemos intervenciones estandarizadas con
con un mismo enfoque para todas las patologías que, insisto, ya nos han explicado, ¿no? Cada uno requiere de aspectos diferentes. Tiene abuso sexual, el que tiene consumo de sustancias, el que tiene deficiencia mental, requiere de intervenciones específicas. Entonces, nos vemos limitados en la aplicación del marco teórico como el desarrollo, la patología y la comprensión del desarrollo, y entonces hacemos intervenciones limitadas. El enfoque empresarial requiere de una supervisión de lo que estamos haciendo, y la capacitación va mucho en función de eso, de optimizar el recurso para que uno rinda más, pero no sobre el modelo específico de desarrollo que nos permite entender las patologías de las que ya hemos hablado. Entonces, pues bueno, nuestro modelo asistencial va por productividad. Hay menos chance de hacer el intercambio interdisciplinario, y luego hacemos más bien intervenciones multidisciplinarias. Tú haz de esto, tú haz de esto, tú haz de esto, otro, y del otro lado hacia acá exactamente lo mismo, sin el intercambio o el pensar las situaciones entendiendo el entorno, ¿sí? Se disminuyen en los contextos laborales los apoyos económicos para la formación como psicoterapeutas, que requiere mucho de hacer en el mismo contexto, porque de alguna manera son situaciones, son poblaciones y son trabajadores que confortan equipos específicos. No es lo mismo el paciente que viene al Instituto Temazcal, por ejemplo, que va a la clínica. Cambia en cuanto al nivel de educación, al nivel adquisitivo, y entonces necesitamos aprender de esos pacientes para poder ser más útiles con ellos. Tenemos poquitos espacios para capacitación en desarrollo, que insisto, se necesita para atender todas las situaciones de abuso sexual, por ejemplo, que se necesita tener el enfoque de desarrollo, enfoque de pareja, enfoque de familia, los aspectos sociales que están a su alrededor. Muchos terminan donde mismo, llegando a los mismos lugares donde sufrieron abuso. Los adictos llegan a los mismos lugares donde siguen consumiendo con compañeros que les ofrecen las mismas situaciones, entonces es difícil que salgan de ahí. La misma supervisión que hacemos pues, termina muy limitada por los procesos de tiempo y del intercambio que pudiéramos tener, ¿no? Y entonces pues también hay un burnout de los trabajadores de la psicología, ¿no? Es complicado, pero es la realidad. Así estamos viviendo, y buscamos tratar de rendir en función. Es una situación adaptativa, está bien, pero luego se puede optimizar en el sentido de que no estoy trabajando por número. Es altísimo, luego tenemos que atender al mismo especialista por una. Luego nos damos cuenta de las incapacidades, de los permisos, de la prolongación de estos aspectos para tratar de estabilizarnos emocionalmente. Entonces, obviamente requerimos de espacios formativos específicos para las instituciones que tienen recursos. Hay personas que piensan que debe generarse los modelos de atención de psicoterapia en la misma institución, donde puedan tener el aval administrativo de otras instituciones como las universidades. Hemos hablado mucho de los modelos que tienen evidencia, son los modelos cognitivo-conductual. Sin embargo, no quiere decir que los otros no puedan ser sujeto de investigación y de aplicación, solamente es una parte que nos han vendido bien en cuanto a que hay evidencia, ¿no? Finalmente acomodamos al paciente a lo que es nuestro marco de referencia, y con eso vamos seleccionando a qué funciona. En cuanto a estos aspectos, insisto, cognitivo-conductual, no todos son para lo cognitivo-conductual. No veo una situación de abuso sexual manejada de esta manera, salvo en ciertos síntomas, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Que necesitamos que el terapeuta de niños tenga un marco de referencia que esté basado en el desarrollo, que sería la parte que tendríamos que buscar en los procesos de formación, insisto, de cada institución. Obviamente no estamos hablando, no estamos hablando de modelos psicoanalíticos ortodoxos clásicos. Cada vez tenemos más
herramientas de desarrollo en las teorías contemporáneas que abrevian mucho los tratamientos. Estoy hablando de las terapias basadas en el apego, en relacionales de corte relacional, que requieren de mucho tiempo. No va sobre aspectos de reconstruir el pasado, sino más bien optimizar y utilizar solamente los procesos históricos como puntos de referencia para apuntalar hacia dónde tendríamos que ir con el paciente. Y que sobre todo tendríamos que estar pensando en este aspecto. Sin una relación terapéutica no podemos ayudar a nadie. Digo, podrán mejorar algunos síntomas, pero no vamos a ayudar a nadie. Rápidamente las propuestas, si me lo permiten. ¿Sí? Es necesario que tengamos la formación institucional en psicoterapia. Hay recursos en cuanto a personas, cada vez hay más especialistas en las instituciones, psicoanalistas, psicólogas con formación psicoanalítica. De ahí mismo tendríamos que jalar los recursos para optimizar y tratar de diseñar modelos de tratamiento en nuestras propias instituciones. Se tiene que enfatizar que los pacientes que tienen problemas profundos requieren de soluciones profundas, no de orientación, no de consejería, que puede haber muy buenas en psicoeducación, que son aspectos que luego terminamos haciendo. ¿Listo? Los modelos estos de los que ya han tocado de Rosón, nuestros compañeros que nos precedieron, de Fleischmann sobre el desarrollo, el modelo que tienen los españoles para la atención y optimización de las evaluaciones en función del desarrollo mismo del ser, que podría ser de utilidad. Lo de apego cada vez tenemos más evidencia en función de los aspectos neurobiológicos, no es solamente de corte dinámico, hay mucho apoyo, posibilidad de integración. He hablado de contextos donde el psiquiatra hace mucho de psicoterapia y el psicoterapeuta se apoya mucho en las partes biológicas. Tendríamos que ir a puntos específicos de la psicoterapia y abuso sexual. Bueno, a eso nos vamos a dedicar. Hay trastorno bipolar, bueno, a eso. Hay depresión, el trastorno bipolar. Una cosa es el medicamento y otra cosa es la vivencia del paciente que se tiene que atender, obviamente. Buscamos que el desarrollo vaya más acorde a lo normal, tendríamos que mover las situaciones para un ajuste maduro, obviamente pensando en aspectos preventivos, que mucho de lo que hacemos en infancia y juventud es preventivo. Tenemos que darle al paciente mucho la posibilidad de que sea él el que tome las decisiones, no es tanto en función de uno mismo, que decía usted va a hacer esto, usted va a hacer otro, haga esto, haga lo otro, porque los mismos pacientes se ven limitados en sus recursos, ¿no? Tenemos que disminuir el protagonismo de los médicos, de los psicólogos, en función de optimizar los recursos de los pacientes, ¿no? Obviamente, la medida de eso siempre será sano, que el narcisismo de uno sea modesto, si es que se puede, para tratar de no influir demasiado en los pacientes, ¿sí? Bien. Creo que como conclusión podríamos quedarnos con eso. Hay necesidades que son ineludibles, que tarde o temprano nos va a alcanzar la realidad para tratar de solucionarlas. Sí creo que podemos y tenemos cada vez más recursos para solucionarlo. Sí creo que en esta área debemos tomar nosotros las decisiones en consenso, porque hay muchas cosas en las que podemos diseñar en función de la limitación de recursos para optimizar lo que tenemos y hacer lo mejor posible. ¿Ok? Bueno. Solamente el final, algo de Galeano. Es que hay cosas que se nos van alejando cada vez que caminamos, ¿no?
Y bueno, sí, se nos alejarán más, pero para eso nos sirve que se nos alejen, para que nosotros podamos caminar más. No podemos quedarnos donde mismo. Entonces, tenemos que buscar este tipo de cosas, tenemos que cambiar. ¿Ok? Muchas gracias.